Bien, antes de iniciar, vamos a ver qué tema tratamos la clase anterior. Hablamos sobre los tipos de fuentes históricas, las primarias, las secundarias y Pero las ciencias auxiliares. ¿quién yo, pero? Sebastián Campo, Lizing. Correcto, señor Campo. Pero antes de las fuentes de las ciencias, ¿qué estudiamos? Historia. ¿Y qué es la historia? ¿Por qué es una ciencia la historia? Yo dicen que estudia hechos pasados, porque estudia hechos pasados que sí ocurrieron. Y son verificadas, señor Oscar, ¿no? Correcto, muy bien. Tenemos la geografía, la arqueología, la paleografía y la cronología y la... Correcto, muy bien. Señor Herrera mismo, para otro puntito, ¿cómo ayuda la geografía a la historia? En que ayuda, permite que otorguemos No, las anécdotas a la historia. no. O algo así. Ya, pero ya tienes su puntito. A ver, señor Rosero, ¿cómo ayuda la geografía a la historia? ¿Cómo ayuda la geografía a la historia? ¿Cómo le ayuda? ¿A ubicar qué? El lugar donde sucedió los hechos. Correcto, ¿quién? Isa, dicen. Señor Isa, solo el señor Isa nomás aquí. La arqueología, señor Correa. ¿Cómo ayuda a la historia? ¿Qué estudia la arqueología? Estudia... Como su nombre le indica, arqueología. Descubren cosas arqueológicas del pasado, Lizing. Restos arqueológicos, señor Campo, ¿no? Correcto. La cronología, señor Barreiro. La cronología es el que le da un tiempo. El tiempo en que sucedieron los hechos. Correcto, señor Barreiro. La paleografía. El estudio de la escritura. Correcto, los medios de comunicación, la escritura. Ahora, para su mejor estudio, recorremos a fuentes primarias y secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias, señor Loor? Las escritas y no escritas, dicen. Ya, correcto. ¿Y las secundarias? Son libros de historia, biografías, tratado de arte, estudios arqueológicos. Señor Campo, es decir, donde se encuentra la documentación de las fuentes primarias, señor Campo, muy bien. Ahora, en cambio, vamos a ver qué es la historiografía. La destreza que vamos a ver es contrastar los conceptos de la historia e historiografía con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual, del pensamiento. El tema, historiografía, y dentro de ella, concepto, corrientes historiográficas. Y luego, en el transcurso de la clase, realizaremos un organizador gráfico y una sopita de letras. Bien, a ver, la historia es una ciencia. La historiografía, en cambio, es el método o técnicas que se aplica para escribir, analizar e interpretar esa historia. Entonces, no se olvide, la historia es la ciencia que estudia los hechos, por qué pasaron, cómo pasaron. En cambio, la historiografía ayuda a escribir esa historia, a analizar esa historia, los hechos históricos que pasaron en la vida. Para ello se han creado corrientes historiográficas, es decir, que cada una de ellas tiene sus diferentes puntos de vista, estudiar esos mismos temas. A ver, sin micrófono, por favor. ¿Sí? Bien. La historia es la ciencia que estudia los hechos históricos. La historiografía
ayuda a escribir la historia, ayuda a escribir esos hechos históricos, a analizar esos hechos. Bien, para ello se han creado corrientes historiográficas, es decir, cada corriente tiene su diferente punto de vista de estudiar estos hechos históricos. Y tenemos la primera corriente. De esto sí, por favor, de estas corrientes históricas, que son 4, usted va a ir haciendo su organizador gráfico. Puede ser una hoja conceptual, puede ser una rueda de atributos, un cuadro comparativo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice el positivismo histórico? Sostiene que hay que exponer los hechos históricos tal como sucedieron, ya que interpretarlos es alterar la historia. ¿Qué quiere decir alterar la historia? A ver, me dice el nombre y para ponerlo. Según esta corriente, si interpretamos los hechos y no lo estudiamos, ¿qué va a pasar con la historia? Cambiaremos algo que no es. Exacto. Que no es verdadero. Nombre. El que me dijo que no es verdadero. Y se le dicen. Correcto. Entonces, por favor. Señor Isa, muy bien. Entonces, yo también le dije, pues, Michi. A ver, ¿quién? Yo también, pero dígame el nombre. Sebastián Campo. Correcto, los dos nomás aquí me participan. Tenemos 25 aquí. Bien, entonces, por favor, para esta corriente dice que hay que estudiar la historia tal como sucedió, porque interpretarlos resultaría cambiar, alterar la historia. Y para ello recorremos a las fuentes históricas. Esta corriente da importancia a la razón, es decir, a buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué sucedieron? Por eso dice, no hay que cambiar, hay que investigar, sino al interpretarlo estamos cambiando. Y da importancia a la cronología, es decir, al tiempo en que sucedieron los hechos. ¿Sí observa? Y a la biografía. ¿Qué es la biografía? A ver. Son datos personales de alguien o algo. Correcto, no de alguien o de algo, de alguien, de un personaje, como ustedes pueden observar, de los que hicieron la historia. ¿Sí? Entonces, para esta corriente da importancia al tiempo en que sucedieron los hechos y a la vida de los protagonistas de la historia, los que hicieron historia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Correcto, muy bien. Segunda corriente, el materialismo histórico. Considera a la economía como la base para el desarrollo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente estudia la historia de acuerdo a la economía que se fue desarrollando a medida que pasa el tiempo. Para el materialismo histórico, como usted puede observar, ¿qué pasa a medida que pasa el tiempo? A ver, en el gráfico, ¿qué pasa a medida que pasa el tiempo en la sociedad? Va cambiando, dicen. Va cambiando, va evolucionando, correcto. ¿Quién me dijo? Kimbiamba, muy bien. Va cambiando, va evolucionando. Es decir, para esta corriente nada es quieto, nada es estático, todo es cambiante. La sociedad está en constante cambio y transformación, pero para esta corriente toma en cuenta, para el desarrollo de la historia, la economía, dando mayor importancia a los factores económicos. Por lo tanto, a la historia la estudia desde los modos de producción, es decir, desde que el ser humano aparece sobre la faz de la tierra. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo.
Es decir, ¿qué quiere decir? En base a la economía, cómo fueron los medios de producción, cuáles fueron las herramientas de trabajo, qué actividades económicas se dio en aquellas épocas. Desde ese punto de vista, estudia el materialismo histórico a la historia. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí? Correcto. Luego tenemos el historicismo, donde dice, el ser humano no es más que un proceso temporal inmutable. ¿Qué quiere decir esto? A ver, señor Wambi, señor Ibáñez. El ser humano no es más que un proceso temporal inmutable, dice. A ver, gánese los puntitos. ¿Y cuál era la pregunta, Lice? Dice, el historicismo es, para el historicismo, el ser humano no es más que un proceso temporal inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Temporal porque fuimos evolucionando, inmutable porque mutamos de los animales. Cambiamos de un mono a... Porque vamos cambiando, vamos modificando. ¿Quién? Nombre. Wambi Campo. Wambi, señor Wambi y señor Campo. Correcto. Entonces, desde este punto de vista, el historicismo propone una comprensión del ser humano a través de un estudio de un lugar de la historia y para la historia, es decir, para ese momento. Abre la posibilidad de realizar lecturas del pasado donde los valores, la cultura, el lenguaje, la mentalidad de los seres humanos y fuerzas sociales, la vida y la muerte, tienen un lugar y tiempo determinado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y por último, la historia cultural, que no es más que la contemporánea, es decir, la historia de ahora, que se caracteriza por estudiar, analizar, escribir sobre temas como cuáles: música, moda, tecnología y deporte. Ya no trata temas tradicionales basados en la economía y la política, es decir, trata sobre temas actuales. ¿Sí? Ahí, hasta ahí estamos. ¿Alguna preguntita, señores? ¿Todo está claro? Sí, Lice. Ya, entonces, ahora sí vamos a participar los que todavía no tienen ni un punto. Gómez Carlos, Ramírez, Tituaño. A ver, señor Ambas. Señor Ambas. ¿Qué es la historiografía, entonces? La historiografía. A ver, es... Con sus propias palabras. La historia es la ciencia que estudia hechos históricos. ¿Qué en cambio es la historiografía? La historiografía cuentan la evolución. ¿Puedo ayudar, Lice? No, a ver, ¿quién dijo le puedo ayudar? Wambi, Lice. A ver, señor Wambi, le escuchamos. La historiografía es el método técnica que se aplica a escribir, analizar e interpretar los hechos históricos de la realidad. Correcto, es decir, la historiografía ayuda a escribir la historia. No se olvide, la historia es la ciencia. Los hechos históricos. La historiografía ayuda a escribir esa historia. Para ello tenemos corrientes historiográficas. El positivismo histórico. ¿Y qué dice el positivismo histórico, señor Rosero? Señor Rosero. Sostiene que hay que exponer los hechos históricos. ¿Pero cómo? Está leyendo. A ver, alguien. ¿Qué sostiene el positivismo? Yo, Lice. ¿Yo quién? A ver, señor Herrera. Juan Herrera.
Sostiene a la cronología y a la bibliografía. No sostiene. ¿Qué dice el positivismo histórico? Sostiene que hay que exponer los hechos históricos tal como se dieron y no hay que interpretarlos, dicen. Exacto, porque si lo interpretamos totalmente, cambia la historia. Cambian señor. las cosas. Correcto, señor Wambi. El materialismo histórico, ¿a qué da mayor importancia? La economía. A la economía. A la economía. Es decir, estudia la historia. Como a la base del desarrollo de la historia. Correcto, estudia como la base de la historia a la economía. Es decir, estudia la historia tomando en cuenta la economía que se produjo en determinada época de la historia. Usted recuerde cuando recién apareció el ser humano, los instrumentos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los instrumentos de trabajo? ¿Cuáles eran las herramientas de trabajo? ¿Pero cuáles? Solo que tiene madera y piedra, dicen. Correcto. ¿Quién me fue? Juan Herrera. Juan Herrera. Era solamente piedras, huesos, madera, etcétera. Hoy en día, ¿cuáles son los instrumentos de trabajo? Acero. La tecnología. Hierro, dicen. Maquinarias. Correcto, herramientas ya más sofisticadas, más desarrolladas. Entonces, desde este punto de vista, para el materialismo histórico, estudia la historia basada en la economía que se ha ido desarrollando a través del tiempo. ¿Y la historia cultural? Estudia Basada en la actualidad. los temas actuales. Correcto, punto. Estudia